también puede ser, no estoy diciendo, ¿sí? Porque las cosas pueden ser líneas de fuga, pero pueden ser líneas de captura, pueden ser en lógicas de retroalimentación negativa o de retroalimentación positiva. Si eso solamente es simplemente que en un momento determinado yo tengo que adherir a un papá X o Y, estoy reproduciendo la cultura. Claro, aunque sea mayor la participación. Pero entonces su merced también está partiendo del principio de lo positivo y lo negativo. Claro, es que puede ser retroalimentación, las dos cosas se dan al tiempo. Ojo, no, la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa, los sistemas abiertos y los sistemas cerrados, no es que en lógica cartesiana primero va uno y luego el otro y luego aparece el otro y luego, no, es que van juntos. Por eso digo, puede suscitarse a partir de esa mayor participación una línea de fuga a una lógica hegemónica. Si está construyendo mayor autonomía, si está potenciando mayor autonomía, sistema abierto, retroalimentación positiva. ¿Sí? Dentro de eso también puede haber simplemente adhesión al patriarca de turno. Pero yo lo estoy viendo es precisamente dentro de lo que estamos hablando aquí de la cultura, ¿cierto? Y esas posibilidades de transformación de la cultura. Claro. Por eso digo, las dos cosas son posibles. De lo que hablábamos hace un rato dentro de lo micro y de lo macro, como de esas rupturas que generan el cambio, ¿cierto? Cultural. Lo que ha pasado es que, digamos, en la modernidad no ha habido una ruptura y un cambio que de todo lo que hemos estado hablando y digamos que cuestionando el sistema actual, en donde culturalmente reproducimos la cultura, ¿cierto? Y a lo que me refiero es que en el caso venezolano, en su experiencia actual, ahí hay una ruptura en la sociedad y eso va a generar que en sus prácticas se genere una cultura, por ejemplo, de la participación, que no sabemos en qué vaya a desembocar, si en eso forma parte o que haya más participación, pero sí ya genera un cambio cultural, por ejemplo, para el caso colombiano, que no ha habido como esa ruptura, entonces la gente va a seguir culturalmente en no votar, ¿cierto? Mientras que por lo menos eso abre un cambio allá a que en un futuro, por ejemplo, independientemente de los jóvenes que estén a un lado a otro, pero sí ven, por ejemplo, en esa posibilidad democrática de participación un cambio, ¿cierto? Y eso hace pues, que haya otras, eso genera una cultura, ¿cierto? Que es un poco, yo lo analizo en el caso colombiano de la Constitución del 91. Entonces esa transición de ser representativa a ser participativa y lo que vemos hoy en día con la tutela, el plebiscito y el derecho de petición, que anteriormente culturalmente no lo utilizábamos, pero que independientemente de si hoy lo utilizamos bien o mal, hay más personas que conocemos esos mecanismos de participación y los utilizamos. ¿Qué va a hacer? Esperamos que el día de mañana pues seamos una sociedad más participativa en ese sentido, y me refiero es como a ese potencial que hay ahí, como de cambio cultural en sus prácticas. Eso es de lo que se trataba, de evidenciar pequeñas transformaciones en lógicas de fuga para potenciarlas, que es un poco lo que estás diciendo. Frente a lo que está diciendo Wilson, ¿cómo no pensar que es reactivo? Es que en todo lo que yo escucho, inclusive cuando hablabas ahorita de cómo aprendimos a utilizar el recurso de petición y todo, entonces pareciera que no es una necesidad que emerge del sujeto, cuando ahorita decía que es que el ciudadano se concibe a sí mismo como un autónomo, sino que es reactivo. Entonces, ¿qué es lo que nos une? Que no vaya a ganar fulano y tal. Digamos que cuando hubo la segunda vuelta en las elecciones presidenciales uno notaba el mismo fenómeno, mucha gente que no quería votar porque las dos opciones eran o Zuluaga o Santos, termina votando por Santos un poco en la lógica de reacción con tal de que este otro no gane, ¿sí? Entonces en eso mismo cuando hablábamos ahorita, o tú hablas acerca del recurso de petición, yo sentía lo mismo. ¿Cuándo aprende uno a utilizarlo? Cuando lo necesita, cuando se mete en algún problema o cuando ahí sí reconoce que tiene unos derechos y entonces va a consultarlos justamente para poder defenderse. Entonces, ¿cómo esa línea de fuga, digamos, puede construirse de una manera más legítima, que no sea por reacción, porque termina siendo otra vez respuesta, efecto, como es estímulo-respuesta? Antes de darte la palabra, solamente para decir una cosa. Es muy importante lo que tú estás diciendo y me sugiere hacer un énfasis en una cosa. Las transformaciones solo ocurren en la periferia.
sea, cuando observamos físicamente qué sucede entre una fuerza centrípeta y una fuerza centrífuga en un plato con agua, como veíamos el ejemplo del otro día, ¿sí? Las transformaciones solo ocurren en la periferia porque el centro solo está en lógica de conservación. En la medida en que estoy más cerca al centro, la lógica de conservación es más fuerte que la lógica de transformación. No supone desaparición de la lógica de transformación, ni siquiera estar en el centro. O sea, no hay entidades químicamente puras, porque entonces estamos componiendo nuevamente la lógica del bien y del mal, el dualismo. ¿Sí? Ni siquiera en el puro centro existe ausencia de lógica de transformación. Y ni siquiera en la pura periferia existe ausencia de lógica de conservación. Sin embargo, la lógica de cambio es por excelencia lógica de periferia. Por eso cuando los poderes periféricos llegan al poder reproducen la misma lógica de dominación. ¿Por qué? Porque llegan a conservar en lógica de centro. ¿Sí? Y entonces mantienen un discurso. Si ¿sí? Pensemos en el comandante nicaragüense, Ortega. ¿Sí? Periferia, tuvo la Somoza. ¿Sí? Llega al centro, ha reformado la Constitución varias veces para seguir siendo presidente y quedarse en el poder más tiempo que Somoza. Y dice uno, bueno, pero ¿y dónde quedó su capacidad revolucionaria? Ah, no, es que la capacidad revolucionaria estaba solamente en transformar el sujeto del poder, no en transformar la lógica del poder. ¿Cuáles son las lógicas del poder? Las lógicas de la dominación en esta cultura. Lógicas de dominación. Fíjense, ¿por qué se hacen reformas tributarias y todas las reformas tributarias se legitiman desde la perspectiva de quitarle impuestos a los más ricos y socializar los impuestos como el IVA, los impuestos indirectos? Multiplicar los impuestos indirectos. ¿Por qué? Porque se sigue creyendo en este mundo que hay que ayudar a los fuertes. Porque los fuertes están llamados a proteger a los frágiles, elemental. Mi querido Watson, es el que da trabajo, es el que sabe hacer empresa, ¿sí? Y entonces, fíjense que no es un problema de maldad. Es que cuando uno cae en la lógica de la maldad no hay solución, porque solamente la única solución es ver cómo acabamos con todos los malos. Y entonces terminamos legitimando la violencia contra aquellos que para nosotros son la encarnación del mal. No es un problema de maldad, es un problema de cultura, de forma de percibir la realidad. Por lo tanto, ahí es donde dice uno, y entonces ¿dónde está la transformación? ¿En lo macro o en lo micro? Hay una relación permanente entre lo macro y lo micro, porque no podemos nuevamente componer un dualismo entre lo macro y lo micro, porque si componemos un dualismo entre lo macro y lo micro, estamos reproduciendo el mismo sistema que queremos cambiar. ¿Sí? Entonces, ahora, si lo micro es periférico, ahí hay una potencia de transformación profunda. Ahora, en lo micro se reproduce la lógica de lo macro. ¿Sí? Y entonces yo soy docente y yo me siento con mis alumnos, ¿sí? Y simplemente concibo que la relación es una relación del que sabe y el que no sabe. Reproduzco una lógica hegemónica, ¿sí? Reproduzco lógica de obediencia, utilizo la nota como mecanismo de temor social para adherir, para que se adhieran, ¿sí? La gente termina evaluando positivamente al profesor porque dice que tal que sepa, las evaluaciones son antes, que tal que sepa que yo lo evalúe mal y entonces tenga una, ¿sí? Entonces reproducimos las lógicas. Y entonces el mundo de lo micro es un macro mundo que reproduce las mismas lógicas. Ahí también, y ahí es donde está nuestro poder, ahí es donde uno puede gestar líneas de fuga. Entonces no nos relacionemos a través del miedo. ¿Sí? Aquí todo el mundo tiene 5. ¿Sí ese es el problema? Todo el mundo tiene 5 para empezar. Okay. Y entonces quita uno la lógica del miedo. ¿Sí? Y entonces ya pone la lógica del aprendizaje en otra mediación. Entonces, pequeñas líneas de fuga que uno podría suscitar en la lógica del micromundo, ¿sí? donde esta cultura se puede gestar transformaciones. Solamente una cosa,
antes de dar las palabras a ustedes dos. Fíjense que, lo decía antes del tinto, nuestros proyectos deben estar aquí. En esta mediación. Nuestros proyectos tienen que ser proyectos que dan cuenta de transformaciones que están sucediendo para potenciarlas. A partir de la conciencia de que esto es inviable. Esta conciencia de que esto es inviable es un trabajo estratégico de nuestro mundo actual. Es un trabajo estratégico que no solamente pasa por la conciencia neuronal. ¿Sí? O sea, cada vez hay más personas que dicen, esto nos llevó en patas, pues esto, vamos camino de la extinción. O sea, esa es una percepción, la gente no puede no saber dar razones de por qué tiene esa percepción de que el mundo va a ser, de que la especie humana va a ser la extinción, pero cada vez está más instalado en la conciencia de la gente. ¿Cómo potenciar esa conciencia de la gente para que la gente sea capaz de suscitar líneas de fuga? Allí está la estrategia, una estrategia política que tendríamos que pensarnos. Mientras sigamos pensando que el problema es una estrategia política para ver cómo derrotamos al hegemón, para volverlo hegemón nosotros, ahí llevamos las de perder, porque el mundo siempre va a votar desde esa lógica del hegemón por los más fuertes. Y nosotros no tenemos ni poder militar, ni poder político, ni poder económico. Estamos llevados. Porque seguimos persiguiendo la misma lógica del poder. ¿Tú? Sí, iba a eso y a otros tres puntos. Primero que esa revolución, digamos, si va a haber una revolución, no es una revolución de cambiar una cabeza por otra. ¿Sí? Y los que quizás se quedaron esperando que al cambiar la ficha del rey por el negro, por el blanco, ahí se van a quedar esperando toda la vida. Porque siempre están reproduciendo el mismo esquema de poder. O sea, eso lo tengo claro y así lo siento y esa es mi apuesta política realmente, ¿sí? Pero quería hablar de que todas estas cosas que están ahí como digamos en el margen de esa figura remiten como a una especie de propuesta de un sujeto ético, o sea, de una especie de ética en la que uno siempre tendría, la primera condición ética es uno estar reflexionando siempre sobre su ética, digamos, sobre esos principios que conforman esa ética para poder luchar desde lo que uno es uno mismo contra ese sistema. Y que no es una ética que se impone, porque entonces estaríamos siendo contradictorios diciendo esta es la ética y usted tiene que creer en esto, o si no, está por fuera de lo que, o sea, está mal. ¿Sí? Yo estoy bien porque tengo esta ética y usted está mal porque esa, sino es una ética que se vive y que además se practica y que termina siendo que contagia, ¿sí? Lo otro es que, frente a lo que decía Wilson, yo, en mi tema, digamos, de esta investigación ha sido como la participación, que yo propongo investigación para este doctorado, el tema de la participación. Yo pienso que la gente básicamente participa por dos cosas esencialmente, porque siente que es algo que le afecta, o sea, que lo que se está decidiendo es algo que le afecta, y lo otro porque cree que esa participación sí va a servir para alguna cosa. ¿Sí? Entonces, a mí, yo sí contradigo mucho que el termómetro de la participación sea el voto. En un estado no puedes, o sea, ningún estado puede hablar que la participación del termómetro sea cuánta gente vota, sino cuánta gente hace cosas que quizás el Estado no la ve, porque además yo digo hasta qué punto el Estado va a permitir que la gente haga cosas que sirvan para dar cuenta de que quizás el Estado no sirve. O sea, que la gente se pueda autoorganizar, por ejemplo, ¿sí? Más o menos desde lo que yo he venido aprendiendo sobre el pensamiento libertario. O sea, digamos, si yo no necesito de ese sistema, no necesito jefes, no necesito el sistema económico para sobrevivir, y finalmente lo que importa es la vida y vivir con otros y bien, pues ya ahí ya es revolucionario. O sea, eso ya es revolucionario absolutamente. No va a ser la revolución del cambio de la cabeza y de lo inmediato, ¿sí? Sino ahí ya hay una revolución. Y lo otro que quería decir, tengo un cierto problema frente al tema de la periferia, frente al concepto de la periferia, porque pues no sé, debe ser porque tengo todavía el cerebro casado con el tema de la periferia en la ciudad,
y pienso en las periferias de esta ciudad en particular, pero lo voy a decir así en particular, o sea, particularmente porque eso me remite a otro análisis, ¿no? O sea, respecto al sí ya no de la abstención en este momento. Tal vez es porque tenemos que pensar otras formas de entender qué es lo periférico, ¿sí? Y es que la periferia en esta ciudad votó por el no y además fue donde votaron menos. O sea, hay un mapa, hay dos mapas, una fotografía que pronto se las puedo compartir, donde muestran Bogotá cómo votaron en sí, el no y si votaron o no. Y efectivamente donde menos votaron fueron localidades como Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, bueno, Kennedy no tanto, Bosa, Ciudad Bolívar, Roosevelt. Básicamente son las que menos votaron. Y donde esas menos votaron fue donde ganó el no. ¿Sí? En las que más votaron ganó el sí, ¿sí? Pero sin embargo, y esta ciudad por eso Bogotá, digamos, ganó el sí, pero la abstención también fue muy alta. Yo pienso que con respecto a esto, refiriéndome a lo que decía el profesor Jairo Pinilla sobre la lectura de la cultura, ¿sí? Que es una lectura inadecuada, es porque pienso que la decisión de la paz no era solamente un sí o un no, sino también era sobre cómo se hace la paz y qué significa participar en la paz. Y la participación de la paz, para la paz, digamos, no puede ser circunscrita solamente a una decisión, digamos, dual, sí o no, ¿sí? Sino es de las formas de hacer paz. ¿Sí? Y que esa decisión no debe estar mediada por unas clases políticas y por unos partidos, los partidos que van por el sí y el partido o los partidos que van por el no. ¿Sí? Y creo que fue muy esencialista el hecho de pensar que la paz era un sí o no más. Entonces, solamente para una precisión, la periferia no es un espacio. Sí. Pero la periferia, sí. O sea, tenemos que, ahí, eso forma parte del reto, cómo enriquecemos el concepto de la periferia y la reflexión sobre qué es lo periférico. ¿Sí? Indudablemente en las células lo periférico es la membrana. O sea, lo que posibilita la transformación de la célula es la conexión con las otras a través de la membrana. Eso nos puede sugerir cosas para pensar qué es lo realmente periférico. Yo creo, profe, que su merced algo me adelantó en el cierre de la intervención antes de Jorge, porque es una pregunta específicamente sobre el papel de los estudios sociales. O sea, ¿qué estudian los estudios sociales entonces, no? La tesis de grado. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿los estudios sociales pueden estudiar aquello? Tomó a Luisa y a Wilson discutiendo que si la participación a través de nuevos mecanismos o de una ampliación numérica es o no una línea de fuga, ¿sí? Porque podría ser, cuando su merced interviene, una reproducción de las lógicas del poder también, ¿sí? Que se plantea como un debate ahí. Eso sí lo estudian los estudios sociales. O sea, eso sí es tema desde la perspectiva crítica, que si, por ejemplo, esa ampliación de la participación es una línea de fuga o no lo es, porque podría ser o no ser. Solamente una cosita, desde la perspectiva de los estudios sociales, lo que define los estudios sociales no es el objeto de estudio, sino la forma de acercamiento. Eso es. Correcto. Me parece tu pregunta muy clave, porque tu intervención inicial, Carlos Eduardo, en el sentido de decir que no necesitamos tesis muy ilustradas, sino tesis sabias. Y entonces, una cosa como estas nos pone a pensar finalmente es cómo pensamos nosotros y cómo me puede ayudar a pensar esto nuevo que estoy viendo. Entonces yo voy a tratar de hacer el esfuerzo, Carlos Eduardo, de ver cómo es que se piensa en esto y qué me dice eso a mí. ¿Ves? Porque Carlos Eduardo me regaló generosamente su libro y yo empecé a leerlo con gran atención y es una sorpresa inicial, ¿no? Porque esto está codificado en otra lógica. Entonces, alguna vez me encuentro con el señor autor y
Tiche y de sapo, le digo, estoy leyendo tu libro, y me dice, y tienes que hacerme un comentario, y yo empiezo a temblar, porque me tiene totalmente descodificado, decodificado, y cómo agarrar la cosa. Entonces, luego leo el libro del Tao de la Liberación y me ayuda más a entender tu libro, a entender esta lógica que está aquí metida. El estatuto de la realidad es pensado aquí de manera distinta. ¿Hasta dónde he llevado eso? Digamos que en la lógica occidental convencional estamos acostumbrados a pensar que la realidad tiene una entidad en sí misma y ahí está, y de lo que se trata es de conocerla y de transformarla. Pero aquí se está planteando una relación con una realidad totalmente distinta, porque hablar de la Gaia y de la necesidad de recoger la sabiduría que hay en la Gaia y de conectarse con la energía de la Tierra y del Tao como una totalidad profunda, es plantearnos ante la realidad de una manera totalmente distinta. Y eso me parece muy evocador. Me parece muy evocador la manera como esto está pensado, porque las conexiones que se plantean además entre realidad y sujeto son otras. Lo que se está planteando aquí son unas conexiones distintas, porque de muy buenas maneras de lo que se trata es dos cosas que me han llamado mucho la atención, que diría son como lo fuerte que aparece aquí. Uno es, hay que sintonizarse. Es otra manera de concebir la relación con lo real cuando estamos trabajando como personas que escribimos y que vamos a pensar una realidad. Hay que sintonizarse con una energía vital profunda. Ahí hay un orden de relación totalmente distinto. ¿A qué nos invita esto? Es Carlos Eduardo la pregunta que yo me hago. Quedo totalmente tocado. Voy a decir una serie de cosas de las cuales no conozco la respuesta, no sé cuál es la respuesta. Puedo intuir respuestas y me interrogo frente a esto. Fíjense que, diría yo, es el punto más fuerte de esto en términos como de una propuesta epistemológica, que reducir esto a eso es un poco tonto, pero digamos, como por pensar el asunto. Lo que me parece más fuerte es decir, hay que conectarse a esto por la intuición. Eso es pararse en otro lugar. Estamos acostumbrados a pararnos frente a esto desde la razón, desde lo que tenemos que entender, desde lo que nos resulta ordenado, desde lo que nos resulta racional, de cómo penetramos eso que es racional a través de un ejercicio de la razón. Pero cuando se nos dice hay todo un sistema de saber que pasa por una conexión distinta con lo real, y esa conexión está en la intuición. Hay una cosa muy fuerte que hay que pensar, porque el libro culmina de una manera maravillosa, muy evocadora. A mí me parece profundamente evocadora, porque pues la búsqueda espiritual es una pregunta que yo tengo en mi vida personalmente. Siempre me ha resultado muy difícil buscar las maneras para conectar este oficio mío con lo espiritual. He ido encontrando hilos que me conectan, que no ha sido fácil, pero es maravilloso además como esto invoca un sujeto, digamos, o un orden de sujeto que termina además descifrado en términos de lo espiritual. Pues eso también nos pone frente a otra cosa. Esto es, lo siento yo, una manera de tratar de pensar que está convocando totalmente a la acción y a la transformación. Así termino de entender. Entonces me conecto totalmente, porque siento que mi trabajo ha intentado eso, de convocar a la acción y a la transformación. Hay lógicas muy fuertes, ¿no? que las leo y me tocó mirarlas una y otra vez,
para agarrarle como la lógica que está ahí metida. Y entonces fíjate que hay una lógica de una larga duración de lo humano, casi que de una duración cosmológica, es lo que está detrás de la reflexión. Comenzar en tu libro haciendo una reflexión sobre el nomadismo, cómo se da el paso al sedentarismo y la crisis en la que estamos ahora. Nos pone a pensar las cosas, casi que es una reflexión fundamental cosmológica sobre el humano, y lo suyo el libro termina hablando de una cosmología y espiritualidad. Y eso entonces nos pone también a mirar las cosas de otra manera. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos desde la lógica? Yo soy historiador, desde la lógica de la historiografía occidental con esto. Entonces, ¿qué resonancias nos producen? Hay una lógica en el texto que es, y en tu libro también la encuentro, es muy fuerte. Estamos ante una crisis, y lo has dicho también, y en tu libro aparece, y en este también, que solamente la crisis profunda y la amenaza de la vida nos lleva al cambio. A veces siento en esa racionalidad como una evocación de la lógica mesiánica, como de la racionalidad religiosa. Y entonces la lógica mesiánica es una cosa que se ha estudiado histórica y sociológicamente, que es una manera de razonar, de poner la reflexión sobre la vida, porque estamos al borde de un abismo, que es algo que se ha repetido varias veces. Ha habido mesianismos a lo largo de la historia en varias oportunidades. Y entonces ahora me vuelvo como inicialmente a enfrentar con eso. Y sí hay en este momento una conciencia profunda de una crisis profunda que nos atraviesa. El problema es que de muchas maneras hay sociólogos que han hablado de esto como la sociedad del riesgo. Por ejemplo, por mencionar un caso, que es una sociedad que la gran carrera de la modernidad era construir una certeza profunda de lo humano y del lugar de lo humano en el mundo, y cada vez nos hemos encontrado más con la incerteza total. Ya no sabemos cómo administrar esto. Por poner un caso de algo que se ha discutido mucho, cada vez los problemas son más globales con sus consecuencias locales, y entonces nos rompemos totalmente frente a eso. Les hablo de un mundo pues que yo trasiego y que me toca muy de cerca, que es el mundo del narcotráfico. En Colombia no termina de haber paz hasta que eso no se resuelva, y eso no depende de Colombia, por decir, bueno, estoy diciendo una afirmación muy tajante, y eso tiene matices, pero cuando me encuentro con las respuestas, Carlos Eduardo, me quedo un poco como en el aire, viniendo de toda esta reflexión fundamental, me quedo un poco como en el aire, ¿no? En este momento tenemos problemas muy complicados. El pinche capitalismo se va a acabar alguna vez o no, digamos, ese es uno de los debates de la izquierda contemporánea más fuerte. Podemos seguir pensando que el capitalismo se va a acabar arrastrado por toda esta crisis, porque no es solo la crisis económica, sino es la gran crisis de lo económico que compromete tantas cosas, que aquí hay un esfuerzo de pensar todo eso. ¿Se va a acabar? ¿No se va a acabar? ¿Y cuáles son las alternativas? El punto de las comunidades interconectadas, que María también lo evocó, que en el libro está en el último capítulo, es algo que nos deja un poco en el aire. Después de toda esta reflexión, las comunidades interconectadas en un mundo donde va a haber comunicación, cordialidad y encuentro, es difícil también encontrarse con eso. La respuesta deja un poco en el vacío, que estamos todos en el vacío. Latinoamérica intenta ahora buscarle alternativas al capitalismo y crea la propuesta de Chávez y de Correa y de Bolivia, y por el otro lado Brasil construye otra propuesta desde la izquierda, y miren la crisis que estamos tan impresionante, estamos en una crisis profunda.
y era en Latinoamérica el lugar donde se estaba cocinando esa alternativa. Entonces, realmente es una sin salida planetaria. Bueno, simplemente voto cosas. Indudablemente aceptar que este